¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Gracias por acompañarnos en este programa que es coordinado por la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, en el que participan diferentes expresiones comunitarias y nacionales del movimiento ambiental. Agradecemos a las radios comunitarias de ARPAS que transmiten este programa y también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglar y para esto damos la más cordial bienvenida a Andrea Padilla Moreno. Ella es especialista en género y ecofeminismo de UNES. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días, bienvenida. Hola Norma, buenos días. Pues aquí con toda la disposición para profundizar un poco más sobre los manglares y su importancia. Bien, vamos a empezar diciendo, Andrea, que cada 26 de julio se celebra el Día Internacional para la Conservación del Ecosistema de Manglar. Quisiera que habláramos para empezar sobre cuál es la función que cumplen estos ecosistemas para los amigos y amigas, pues que no conocen sobre estos aportes que los manglares dan para diferentes especies, para el hábitat y también para la relación que tienen con las comunidades. ¿Cuál es la función que cumplen? Bueno, decir que, como ya bien mencionaste, los manglares son un ecosistema poco conocido, ¿verdad? Poco nos hablan de ellos en la escuela, en los colegios. Y bueno, son sumamente importantes, sobre todo en el contexto en que nos encontramos con los diversos impactos que el cambio climático está generando en países como el nuestro. En tal sentido, bueno, podríamos mencionar diferentes áreas, digamos. En el tema de adaptación al cambio climático son fundamentales porque de hecho tienen 5 veces mayor capacidad de absorción de carbono que el bosque dulce, ¿verdad? No solo porque lo capturan en su follaje, sino también en el sedimento, ¿verdad? También es sumamente importante en el tema de gestión de riesgos porque cumplen una función de barrera viva. Entonces, en caso de fuertes tormentas, de vientos huracanados, estos manglares son ese punto de choque, ¿verdad? Y que protege todas las comunidades, sobre todo en el área costero marina, ¿verdad? Y bueno, no se diga también en el tema de seguridad y soberanía alimentaria, porque la mayoría de las familias en esta parte de la costa, sus medios de vida dependen de la biodiversidad del manglar, es decir, es gente que se dedica a la pesca de subsistencia, donde hacen aprovechamiento de diferentes bienes, entre ellos punches, camarones, cangrejo azul, conchas, etcétera, ¿verdad? Y que bueno, depende de esto entonces la alimentación de toda una familia, ¿verdad? Aparte que, bueno, también les permite dinamizar parte de la economía familiar. ¿Cuáles son, Andrea, las principales zonas de manglar en nuestro país y en qué situación se encuentran? Bueno, hay diferentes focos de manglar. Tenemos una parte, digamos, en Oriente, en el Golfo de Fonseca. Hay otra parte en La Paz, todo este bosque de Jaltepeque. Y más, digamos, en la zona occidental, todo bueno, el sitio Ramsar, Barra de Santiago, ¿verdad? Que implica o que abarca, mejor dicho, el ecosistema manglar desde Acajutla, la costa de Jujutla y San Francisco Menéndez también. Y bueno, mencionar, ¿verdad? A pesar de la importancia que ya hemos destacado que tienen estos ecosistemas, cada vez se siguen viendo más y más vulnerados, ¿verdad? Porque hay toda una dinámica de depredación ambiental que pareciera que a pesar de los diferentes esfuerzos de las comunidades, estos no disminuyen, ¿verdad? Vemos altos niveles de deforestación en el manglar. Hay también prácticas de extracción desmedida, ¿verdad? Es decir, no hay ningún control o no se respetan los controles establecidos para la pesca, ¿verdad? Es decir, por darte un ejemplo, hay partes donde está regulada el aprovechamiento de cangrejos. Entonces, este tendría que tener al menos unos 6 centímetros, digamos. Entonces, hay lugares en que no se está respetando eso, no se respeta también la medida de
de la atarraya, ¿verdad? Del trasmayo para la pesca. Y también un componente que cada vez hemos visto con mayor presencia es la contaminación, ¿verdad? Porque hay todo un proceso de disposición final de desechos sólidos, de vertidos que van a dar a esta zona del manglar y que, bueno, con las últimas tormentas, de hecho, lo hemos visto agudizado, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, en la parte de Bola de Monte, el agua negra, literal, ¿verdad? Que es todo esto que arrastra las aguas y sobre todo porque en esta parte de la costa hay gran presencia de monocultivo de caña de azúcar. Entonces, es bien conocida la dinámica bajo la cual se cultiva la caña de azúcar, el desmedido uso de agrotóxicos que eso implica. Entonces, es parte también de esas amenazas que está viendo el ecosistema de manglar, cómo todo este veneno se arrastra y desde luego implica pérdidas en el ecosistema y su biodiversidad. Y justo eso te quería preguntar sobre la contaminación, cómo afecta, digamos, este equilibrio que debe haber para la sostenibilidad, ¿no? de este ecosistema de manglar, cómo está afectando pues todos estos desechos, el uso desmedido, como decía, de agrotóxicos para el cultivo de la caña de azúcar, la subsistencia o la continuidad de estos ecosistemas. Bueno, lo que hemos visto es que afecta directamente los medios de vida de la gente, ¿verdad? Entonces, al haber estos niveles altísimos de contaminación, pues esto implica un riesgo para la salud también de las familias que del manglar dependen, ¿verdad? Y también, bueno, esto afecta directamente su economía, ¿verdad? Pero más allá de eso, vemos los impactos en el ecosistema de que cada vez está perdiendo vegetación, cada vez se pierde la biodiversidad que ella alberga, ¿verdad? Y bueno, es sumamente preocupante, por ejemplo, en esta parte de Occidente decíamos que es reconocido como sitio Ramsar, toda la parte de Barra de Santiago. Entonces, al final son estos pequeños pulmones también que tenemos en el país, ¿verdad? Y que los seguimos perdiendo. Y a eso hay que sumar también, hay un altísimo nivel de cambio de uso de suelo, sobre todo para monocultivo de caña de azúcar, para la extensión de potreros. Entonces, esto va afectando también, digamos, cómo se va perdiendo todas esas extensiones que incluso siendo áreas naturales protegidas, las vamos perdiendo, ¿verdad? Año con año se ve cómo cada vez los cercos se van adentrando más al manglar, ¿verdad? Cómo cada vez el monocultivo de caña de azúcar o estas grandes empresas no respetan esos límites, ¿verdad? Entre la frontera natural y lo que tendrían que establecer como su cultivo. Entonces, bueno, esto está condenando, digamos, a las comunidades que decíamos que es su principal medio de vida a caer en inseguridad alimentaria, ¿verdad? Y que también nos dejen en una posición más vulnerable respecto a los impactos del cambio climático. ¿Qué va a pasar, Andrea, si esta destrucción, si esta contaminación de los manglares no se detiene? Justamente por este punto que mencionabas, ¿no? Son una barrera viva que aporta a la gestión de riesgo en estas comunidades que están en una situación de vulnerabilidad que año, con invierno tras invierno, se agrava con los efectos del cambio climático. Bueno, lo que va a pasar tristemente es que esto podría implicar incluso en toda una dinámica de desplazamiento, ¿verdad? Hemos visto también en los últimos años cómo ha aumentado los niveles de migración en estas comunidades de la costa, precisamente porque la gente te dice, es que mire, sí, yo me dedico a la pesca, pero aquí ya no hay que pescar, ¿verdad? Es decir, no encuentran, de algo tiene que comer la familia, ¿verdad? Entonces, seguramente eso implicará en el aumento de niveles de migración, la agudización de la pobreza, ¿verdad? Que nuevamente, bueno, recaen las familias más vulneradas históricamente, ¿verdad? Y que no podemos omitir también señalar que esto tiene afectaciones diferenciadas en las mujeres, ¿verdad? Porque, bueno, por todo el tema de la división sexual del trabajo, son las mujeres las que
cargan, digamos, con esa principal tarea de garantizar la alimentación en sus hogares. Entonces, esto implica que se les va a duplicar o triplicar la jornada de trabajo en el sentido de buscar una alternativa para alimentar a sus familias. Y hablando de acciones estatales, de protección, de conservación de los ecosistemas de manglar, tanto Estado como gobierno, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se evalúan esas acciones? Bueno, hay diferentes mecanismos y políticas, digamos, que favorecen este tipo de bosque, ¿verdad? Hay, por decirte un par, la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Bueno, al ser sitio Ramsar, al menos en Barra de Santiago, que es el ámbito de trabajo de UNES, hay un convenio, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo hay un papel muy débil de monitoreo y seguimiento, digamos, a la implementación de estos planes, ¿verdad? Es decir, precisamente por lo que mencionábamos antes, la frontera agrícola del monocultivo de caña de azúcar cada vez se va adentrando más en estas áreas naturales protegidas y pareciera entonces que las leyes no existen, ¿verdad? Es decir, están en papel pero no se aplican. Hemos visto también cómo, al menos en esta parte de la costa, no hay asignación de personas, ¿verdad? O de guarda recursos en todas estas áreas. Entonces, eso lo que genera es servir en bandeja de plata, como decimos, ¿verdad? Estos bienes, este bosque, a los depredadores ambientales, ¿verdad? Porque al final son las mismas comunidades en los territorios las que se están movilizando para la defensa de esto. Y si bien lo hacen, bueno, desde su convicción de lucha como parte de defensores y defensoras, esto también le implica diferentes amenazas, digamos, a su seguridad, ¿verdad? Es decir, cómo liderazgos han recibido de diferentes sectores amenazas, ¿verdad? Directas también, que les van a buscar a sus casas para que un poco que bajen perfil en todo este tema de lucha ambiental, ¿verdad? Entonces, es algo que no podemos omitir y en tal sentido lo que se necesita es reforzar, digamos, esos mecanismos de gobernanza territoriales, crearlos donde no los hay, que tienen que tener como base la participación comunitaria, porque al final son estas personas las que viven en este territorio, son estas personas las que conocen la dinámica histórica, ¿verdad? De los territorios, los que tienen una vinculación directa con toda la gestión y aprovechamiento de los bienes naturales y de este bosque. Entonces, es indispensable que estas comunidades, que estas organizaciones locales tengan una participación activa, ¿verdad? Es decir, no es que solo las vamos a incorporar en el comité, en el grupo Ramsar, sino que también que sean parte de esos espacios estratégicos de toma de decisión, ¿verdad? Y bueno, lo que se necesita también es fortalecer todos estos mecanismos de monitoreo, ¿verdad? Para la gestión de áreas naturales protegidas, porque vemos, por ejemplo, que con todas estas afectaciones por el monocultivo de caña de azúcar, o la misma dinámica de riego, por ejemplo, esto ha generado que, bueno, ya no llegue el agua dulce al manglar, ¿verdad? Entonces, cabe destacar en ese sentido la importancia también de contemplar el enfoque de cuenca al momento de formular e implementar estas diferentes políticas, ¿verdad? Porque no podemos omitir, bueno, sí, podemos estar protegiendo el manglar, evitar que se deforeste, pero si en la parte alta de la cuenca hay toda una extracción desmedida de agua por parte de estas grandes industrias, esto va a tener y está teniendo repercusiones directas en el manglar, ¿verdad? Afecta o altera la hidrodinámica, la calidad del agua y esto también está generando pérdidas. Entonces es algo que se tiene que tomar acción inmediata, ¿verdad? En el tema de monitoreo por parte de las instituciones públicas a las que corresponde. Y para las especies que habitan en el manglar, para la flora, para la fauna, también qué implica esta extracción desmedida de agua y esto que señalabas, ¿no? Ya no llega agua dulce, no hay un equilibrio en el manglar, ¿qué implica para las especies? Bueno, lo que esto ha generado, digamos, es esa alteración en los parámetros bioquímicos y físicos que necesitan para vivir, ¿verdad? Por darte un ejemplo, toda esta dinámica de extracción de agua de la industria cañera
ha hecho que se concentre más agua salada en los manglares, al menos en el caso de Garita Palmera, ¿verdad? Entonces, esto implica, bueno, que el manglar se seca, ¿verdad? Porque es un ecosistema que necesita un balance entre agua dulce y salada. Entonces, lo que hemos visto es que mucha de la vegetación se ha secado, ¿verdad? Eh, Tienden a concentrar o aumentar los niveles de salinización del agua y esto genera también, bueno, que conchas mueran, que almejas mueran, que ya no haya condiciones para la reproducción de cangrejos, por ejemplo. Al ingresar menos agua dulce, entonces son menores los niveles, digamos, de inundabilidad a los que está sometido el bosque. Esto altera las condiciones del suelo, por ejemplo, y afecta en que cangrejos ya no puedan hacer su cueva, por ejemplo. Y bueno, y el aumento de temperatura también, que es sumamente preocupante, ¿verdad? Porque esta dinámica de extracción de agua no solo altera estos parámetros en términos cualitativos, ¿verdad? Sino que también tiene sus repercusiones en la hidrodinámica en cuanto a que se asolvan, digamos, los canales. Los manglares tienen canales que son como las venas naturales, ¿verdad? Entonces, al no ingresar agua dulce o al no traer esa corriente, esa fuerza a los ríos, estas venas del manglar tienden a taparse, tienden a solvarse. Entonces esto hace también que se vaya concentrando el agua salada y que vaya aumentando su temperatura. También quisiera hablarnos sobre el trabajo que ya decías, pues UNES está realizando con estas comunidades que han tomado la iniciativa de proteger los manglares, de proteger sus medios de vida. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el trabajo que se está realizando? Y cómo es también acompañar a los liderazgos que toman acción para decir, no, no queremos que el manglar se destruya. Bueno, hay diferentes modalidades, ¿verdad? Que, bajo las cuales trabajan los grupos a los que acompañamos. Por ejemplo, en el municipio de Jujutla y Acajutla, en los sitios Metalio y Barra de Santiago, se han conformado grupos PLAS, que son los planes locales de aprovechamiento sostenible. Entonces, estos colectivos lo que buscan es, bueno, ver la forma en que se ordena, se regula, digamos, el aprovechamiento que se hace en el manglar, ¿verdad? Y que esto está vinculado, bueno, a la cantidad que sacamos de conchas, a la cantidad que sacamos de cangrejo azul, la medida a la que ya lo podemos aprovechar, o si es hembra, digamos, la liberamos, ¿verdad? No la sacamos. Entonces, tienen diferentes mecanismos, ¿verdad? No solo para el aprovechamiento, sino también para la protección del bosque, ¿verdad? Entonces, estos mismos colectivos hacen jornadas de vigilancia comunitaria, por ejemplo. Entonces, hacen recorridos dentro del manglar para ver cómo están los niveles de deforestación, monitorear si hay canales obstruidos, ¿verdad? Porque también son estos mismos grupos los que impulsan acciones de desasolve de los canales, ¿verdad? Jornadas de reforestación para recuperar áreas críticas. Y bueno, no solo a través de estas prácticas, sino también hay un fuerte componente de defensa territorial, ¿verdad? Es decir, estas organizaciones están impulsando acciones de incidencia para la defensa y protección de estos bosques, precisamente por lo que decíamos al inicio, que sus medios de vida dependen de este ecosistema, ¿verdad? Entonces, bueno, hacen toda esa articulación entre la defensa del bosque y el derecho humano al agua, entre la protección del manglar y el derecho humano a la alimentación, ¿verdad? Entonces, son ellos y ellas quienes dinamizan de forma permanente toda esta conflictividad socioambiental y quienes están alzando su voz para, bueno, exigir que se proteja, ¿verdad? Que las autoridades tomen acciones también porque realmente hemos tenido en algunos casos, por ejemplo, limitantes que la gente de la comunidad o la gente no organizada tiende a pensar que estos niveles desmedidos de deforestación son culpa, digamos, de estas organizaciones territoriales que no están haciendo bien su trabajo.
Entonces, es importante señalar también de que tienen ese aporte como parte de la defensa de bienes naturales, pero a quien le compete garantizar el cumplimiento y monitoreo y protección de todas estas áreas es al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Entonces, es importante que se destine presupuesto, personal y acciones concretas para defender estos bosques. Hablemos en particular en este trabajo de defensa del manglar, del rol de las mujeres, Andrea. Ya mencionabas los impactos diferenciados que tiene toda la contaminación, la destrucción y las afectaciones para los ecosistemas de manglar en la vida de ellas. ¿Cómo es este rol de acompañar o de liderar, en muchos casos, la defensa, protección y conservación de los ecosistemas de manglar? Bueno, ha sido interesante, digamos, todo este proceso y cómo las mujeres se han ido sumando, ¿verdad? Porque en cuanto al tema de pesca, por ejemplo, generalmente no se reconoce mucho el aporte o la participación de las mujeres en toda esta cadena de valor de la pesca, ¿verdad? Entonces, se sigue invisibilizando, digamos, todo el trabajo que se hace previo de preparativos de las redes, todo el tema de remover las escamas y llevarlo al mercado, es decir, entonces, por una parte ha sido, digamos, visibilizar ese aporte que hacen las mujeres, ¿verdad? Pero también cómo destaca las actividades, las acciones que ellas han promovido y han liderado como defensoras en sus territorios, ¿verdad? Es decir, cada vez son más mujeres las que participan también y han logrado insertarse en estos espacios de toma de decisión, no solo comunitarios, sino también en plataformas establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como puede mencionarse el Comité Ramsar, por ejemplo. Entonces, bueno, ese ha sido un gran logro porque no solo están participando ahí, sino que son mujeres que han sido parte de otros procesos de formación, de sensibilización en los que uno ha acompañado y por tanto ya son mujeres que podemos decir que están empoderadas y que tenemos la certeza que van a dar a conocer no solo esas necesidades básicas, sino también los intereses estratégicos, ¿verdad?, de las mujeres, es decir, rescatar esa percepción de como mujer, cómo vivo yo la depredación ambiental que tengo en el territorio, cómo veo yo esas afectaciones que tiene la pérdida de manglares, ¿verdad? Y bueno, todo eso es algo que desde UNES también estamos constantemente empujando, ¿verdad? Visibilizando el papel, el rol y la perspectiva que las mujeres tienen en torno a las diferentes problemáticas y gestión ambiental. Para ya ir finalizando, André, ¿por qué la protección y la conservación de los ecosistemas de manglar debe ser un tema de interés nacional y no solamente de las comunidades, de la población que vive en estas zonas donde se ubican geográficamente los manglares? ¿Por qué debe ser un tema en el que nos involucremos todos y todas y exijamos que se protejan? Bueno, en primer lugar porque son igual de importantes que cualquier otro tipo de bosque, ¿verdad? Es decir, todos y todas respiramos, necesitamos este tipo de bosque, ¿verdad? Eh, es sumamente importante también porque aunque como país, ¿verdad?, aunque El Salvador no sea de los principales emisores de gases de efecto invernadero, que no sea de los principales contaminantes, ¿verdad? A pesar de ello, es de los países de la región que se ve de forma cruelmente afectada por todos estos desastres que genera el cambio climático, ¿verdad? Entonces, si tienen estos ecosistemas una función trascendental para la protección de estas familias, para la protección de los territorios, es importante que los protejamos y que aportemos a su conservación. Pero más allá de eso también porque desde UNE reivindicamos
o como principio ecofeminista, digamos, el hecho de que somos seres ecodependientes. Pero entonces, en tal sentido, no podemos imaginarnos o concebir nuestra vida al margen de los bienes naturales, ¿verdad? Es decir, no podemos vivir esta vida, es finita, nuestros cuerpos son finitos, ¿verdad? Y tenemos que reconocer también ese vínculo que tenemos con la naturaleza, no desde una perspectiva de recursos como históricamente se ha hecho, ¿verdad? Que hacemos referencia a la naturaleza como los recursos naturales, ¿verdad? Replantearnos esa relación, sino más bien concebirnos como parte de ese ecosistema, ¿verdad? Entonces, en la medida que ese ecosistema tenga daños, tenga pérdidas, en esa misma medida vamos a tener pérdidas y daños nosotros y nosotras. Entonces, vernos así, ¿verdad? Como parte de este ecosistema y también tener muy clara la interdependencia que existe entre todo lo que pasa en el país, ¿verdad? Es decir, yo puedo vivir en área urbana, ¿verdad? O en San Salvador, y eso no quiere decir que lo que esté pasando con los manglares no me afecta a mí, ¿verdad? Al contrario, es decir, tiene sus impactos muy puntuales, ¿verdad? Entonces, hay que seguir profundizando al respecto, sin duda. Andrea, quiero agradecerte por tu tiempo y por habernos acompañado en la emisión de hoy de Ecotopía. Con gusto, Norma. Ahí estamos a disposición para seguir platicando sobre temas medioambientales. Muchas gracias a Andrea Padilla Moreno, especialista en género y ecofeminismo de UNES, por habernos acompañado en la emisión de hoy, y también a ustedes, amigos y amigas, que nos escucharon en las emisoras asociadas a ARPAS y nos siguen a través de las redes sociales.